En las últimas décadas el país ha experimentado un envejecimiento poblacional donde las personas mayores de 65 años pasaron de 6,6% en el año 1992 a 14% en el 2024, mientras que los menores de 15 años disminuyeron de un 29,4% en esa fecha a un 17,7% actualmente. En este escenario de baja natalidad y de menor presencia de niños y niñas también incide el espacio físico donde nos desenvolvemos y las oportunidades que ofrecen las ciudades a su población. De acuerdo a las cifras del censo 2024, por cada 100 personas de 14 años o menos hay 79 adultos mayores. Se trata de una cifra que refleja una reducción de la natalidad y una tendencia al envejecimiento. Bajo este contexto, es importante considerar el impacto que pueden tener las ciudades en el bienestar de la niñez. A través de la inversión se pueden generar ambientes seguros, con mejores accesos a servicios, equipamientos, espacios públicos, áreas verdes y con opciones ilimitadas para desplazarse. En 2024, UNICEF dio a conocer las opiniones de niños y niñas sobre lo que ellos consideran importante para tener un buen vivir. Entre lo que más destacaron estaban los ambientes sin violencia, el acceso a servicios y transporte público y los entornos con áreas verdes y sin contaminación. Bueno, el tema es para desarrollarlo esta mañana con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como siempre los martes aquí en Doble Clic. Bienvenido. Querido Ramón, un gusto. Bueno, el tema de los niños ha estado presente en esta semana por dos razones, creo yo. Y por eso que interesante poder conversar hoy día sobre esto y profundizar en este doble clic. Primero porque estamos en vacaciones de invierno y todos quienes somos padres nos toca, digamos, vincularnos para bien o mal. Ganamos hartas horas más de nuestro tiempo con los niños y logísticas de llevarlos, traerlos también para que pasen un buen espacio quienes estamos trabajando. Hay muchos de los papás también que han tomado vacaciones. Y por otro lado también por el nacimiento también de la hija del presidente, Claro. por Violeta. Y que estaba mirando yo en la foto y es bien bonito, ¿no? Aparece una imagen y atrás aparece un cartel que dice: la felicidad de Chile comienza por los niños. Así que el tema de los niños, en ese sentido, con las vacaciones también, el nacimiento de la hija del presidente y también las declaraciones que él mismo ha hecho de ser un padre presente y qué sé yo, y un poco las aspiraciones de este país, que sea un país que sea para los niños sanos y que sea un buen país para vivir, creo que nos recuerda, digamos, la relevancia que tiene tomar estas discusiones y sobre todo ver lo avanzado y lo que nos falta. Tal como se decía un poco en la introducción, claro, Chile no está ajeno a la tendencia que hay de envejecimiento y es muy preocupante cuando uno también ve el análisis, por ejemplo, de encuestas como CADEM del año pasado, donde a la gente se le preguntaba, bueno, cuáles son las razones para postergar la paternidad o eventualmente no optar por la paternidad, y si bien uno ve que la razón principal hay un tema económico, la parte del desarrollo profesional, la parte de la responsabilidad y lo otro que a mí me llama la atención y quizás y la idea sería profundizar, tiene que ver como con lo hostil que está el mundo, el ambiente en general. En este caso la pregunta permitía varias opciones, pero prácticamente el 30% de las personas indicaban que la hostilidad del fondo es un factor de los cuales harían que las personas o postergaran o eventualmente decidieran no optar por la paternidad. Entonces, un país que digamos va en camino al envejecimiento y que hoy día se discute sobre políticas de cómo poderlo reactivar, digamos, tiene todo, no solamente influencia en la cantidad de niños que vemos, sino que también tiene que ver con la economía, etcétera, etcétera. Es muy interesante ver, claro, qué tan hostil o qué tan amables son las ciudades para los niños. Y es bien interesante meterse y bien preocupante las cifras, por ejemplo, que tiene el Observatorio de Niñez, una iniciativa que tiene la Fundación Colunga, donde uno ve, por ejemplo, en sedentarismo, Chile es el país más obeso de Latinoamérica, o sea, Así es. prácticamente uno de cada cuatro niños, solamente uno de cada cuatro niños son activos físicamente, o sea, quiere decir hacen más de 60 minutos de actividad física al día. Llevamos 8 años en el Senado una propuesta de modificación de la ley del deporte que amplía a 1 hora y que sea obligatorio eso. 8 años, de hecho estaba mirando ahora, se volvió un poco en esta discusión. O sea, lamentablemente este es uno de los temas que son urgentes avanzar. Por ejemplo, en relación a violencia, 1 de cada 2 niños viven en barrios con balaceras o peleas frecuentes. Basura, 1 de cada 4 niños en el fondo viven en barrios con acumulación de basura. O sea, efectivamente
para los niños en Chile hoy día la hostilidad que también encontramos en la ciudad es algo muy preocupante y los invito ahí a revisar el Observatorio Niñez que tiene la Fundación Colunca, donde aparecen varios otros análisis llevándolo a cifras así de simples, 1 de cada 10, 1 de cada qué sé yo, que te indican un poquito como esta realidad y estas brechas que tenemos. Y eso obviamente nosotros como Corporación Ciudad es un tema que nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa y nosotros prontamente vamos de hecho a lanzar hacer un estudio que hicimos de cruce de información. Nosotros lanzamos una plataforma que se llama Inversión en Ciudades, donde estuvimos analizando, son 17 subdimensiones que están agrupadas en 4 dimensiones, que son equipamiento, movilidad, medio ambiente y seguridad. Y dentro de estas 17 subdimensiones hay 10 subdimensiones que se vinculan muy fuertemente a los temas que tienen que ver con la niñez. O sea, estamos hablando prácticamente del 60%, perdón, de los proyectos que analiza esta plataforma se vinculan a la niñez. Entonces estuvimos analizando, mirando los últimos 10 años, aquellos proyectos que se han ejecutado y mirando hacia adelante los proyectos que se pueden ejecutar, donde es bien interesante analizar, digamos, cuántos tienen que ver con niñez. Y veíamos, como te decía, que este 57% aproximadamente son casi 6.000 proyectos. Y ahí al tiro, y es algo que vamos al fondo a compartir los próximos días, pero si bien, claro, hay regiones como la región metropolitana donde hay muchos proyectos, si uno analiza, por ejemplo, por la cantidad de niños que viven, son cerca de 0,7 proyectos por cada 1.000 niños que se han impulsado o se pretenden impulsar. En ese sentido también vemos, es bien interesante analizar cómo se invierte. La mayoría de los proyectos, o sea, el 80% de los proyectos prácticamente se vinculan a temas de equipamiento, donde gran parte de los proyectos de inversión pública tienen que ver con temas de educación, muchos de ellos tienen que ver con mejoras en los colegios, después vienen los temas de deporte, los temas de salud, etcétera, etcétera. Y también es interesante que de los últimos 10 años uno puede observar que cerca de la mitad de los proyectos se ha construido y por lo tanto queda otro 50% de proyectos que potencialmente pueden tener un efecto positivo en generación de entornos mejores para la niña. Así que es bien interesante, digamos, cuando uno hace esos cruces de información y te da cuenta un poco como lo que decimos siempre en Chile, ¿no es cierto?, del dicho al hecho. Hablamos mucho de temas de niñez, lo que vivimos en las vacaciones, también este mensaje del presidente, ¿no es cierto?, de la felicidad de Chile comienza por los niños, y por lo tanto es súper importante revisar cómo estamos invirtiendo los temas de niñez justamente para tratar de disminuir esta sensación de hostilidad que vemos para aquellas personas que hoy día están postergando la posibilidad de paternidad o no optar por ella, independientemente de optarla o no. Como dice una frase que es muy bonita de esta organización que se llama Ciudad 8080, que dice: si una ciudad es segura y accesible tanto para una persona de 8 años como para una de 80 años, entonces será segura y accesible para todos. Hay un trabajo bien bonito y yo me gustaría destacarlo. Ya conversábamos de la Fundación Colunca, pero la Fundación Mustakis, por ejemplo, hoy día estamos tratando de potenciar un distrito para la niñez. Ahí en Recoleta hay fundaciones como Escala Común que están promocionando festivales y análisis asociados a los temas de vivienda. Patio Vivo, que hoy día está también viendo cómo los patios de los colegios se transforman en espacios que sean estimulantes, que no sean inertes, que fomenten, además de la sociabilización, tengan un rol súper importante en el ejercicio. Lo mismo, por ejemplo, bueno, la Fundación Mi Parque, Deporte Libre, etcétera, etcétera. Y uno ve, y mirando también buenos casos, proyectos súper bonitos que están abordando la niñez. Estuve el fin de semana ahora, por ejemplo, en el Parque Mapocho Río, ¿Ya? con juegos maravillosos, llenos de niños, o el Parque Bicentenario de la Infancia, que lo administra el Parque Metropolitano de Santiago. O sea, hay muy buenos ejemplos de buena infraestructura que se ha hecho y que son un caso súper, digamos, empírico, digamos, de que hay buena infraestructura y hay proyectos que hoy día están haciendo nuestras ciudades más amables con los niños y las niñas, y por lo tanto esa es la forma que tenemos que seguir potenciando este tema. ¿La velocidad de la ejecución de esos proyectos? Es súper, sobre todo proyectos públicos pueden demorar, hay proyectos que demoran 7 años entre los trámites de gestión, de validación, presupuestarios, diseño, ejecución. Hay proyectos que pueden demorarse hasta 10 años. Entonces, por tanto, claro, la velocidad que estamos avanzando en mejorar los entornos es algo que de alguna forma uno llamaría a acelerar la máquina, y por eso también es tan interesante este rol que están jugando muchas organizaciones, como las que ya mencionaba, porque de alguna forma hoy día están acelerando también esa gestión, están metiendo recursos no solamente para entender mejor la problemática, sino que para generar cambios en los entornos. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque
uno detecta en el devenir de el acontecer nacional y político que el hecho también de que haya proyectos o iniciativas que se llevan adelante y que no pueden materializarse en corto tiempo, desincentivan en los Totalmente. programas porque, lo voy a decir bien sencillo, ¿no? No estoy para cortar la cinta después, Sí. ya lo va a hacer otro. Entonces Sí. hay que tener una mirada que sea un poco más alta, una mirada de Estado, en donde esto, más allá de quien corte la cinta, De acuerdo. es quien lo impulsa y el que sigue la posta lo materializa, independiente de quién llega en el momento de concretarlo, pero porque si no, tú vas postergando eso, a ver, si se va a demorar 8 años, ya no me toca inaugurar, entonces paso, hago otra cosa. Y esto es válido tanto para esto como por cualquier otro proyecto. Tal cual. Nosotros por eso en la corporación hemos estado propiciando estos acuerdos de ciudad que hemos conversado, que lo hemos hecho en Punta Arenas, en Coyhaique, en Iquique, Alto Hospicio, que justamente la necesidad de armar hojas de ruta de largo plazo, Claro, ¿ah? claro. Que permitan en el fondo visualizar y crecer en forma integral en las ciudades, ¿ah? Y este tipo de plataformas, como la plataforma de inversión en ciudades, también un poco apuntan a lo mismo. Necesitamos elevar el debate en términos de la forma como se invierte. La gran mayoría de los proyectos están enfocados hoy día y que puede ser un tema muy importante en temas de movilidad, pero sobre todo inversión en nuevas vías, nuevas carreteras, lo cual está muy bien, pero no podemos dejar de lado justamente otras temáticas que son importantes para un desarrollo integral de la ciudad. Y por otro lado también lo que uno ve, Ramón, porque muchas veces pensamos que esto es un tema de plata, no necesariamente es así. Hay grandes recursos que hoy día se están gastando en hacer crecer nuestras ciudades, en nuevas calles, en nuevas iluminación, porque hemos tendido a generar un desarrollo urbano extensivo de las ciudades en desmedro de ver oportunidades de localización de vivienda en centros urbanos, en desmedro de generar inversiones para mejorar áreas verdes que hoy día no están en buenas condiciones y por lo tanto creo yo tenemos muchas oportunidades, Ramón, para realmente mejorar estos entornos y poder recuperar muchos barrios que lamentablemente hoy día los niños tienen pocos espacios para salir a jugar, los que hay lamentablemente están siendo tomados por la delincuencia y por tanto estos datos que son preocupantes de sedentarismo, de violencia, de generación de basura, nos llaman realmente a poner el foco en los temas de ciudad, porque tal como hemos hablado, Ramón, 9 de cada 10 chilenos hemos decidido vivir en la ciudad y por lo tanto el poder generar inversiones en ella, ciertamente que puede marcar la pauta de qué tan amigables son las ciudades para nuestros niños. Y solo para terminar, pero muy breve, relacionándolo con nuestro primer tema que desarrollamos hoy día aquí en Doble Clic, que es el de la discapacidad. En los datos desagregados da cuenta que las personas entre 5 y 14 años en nuestro país, el 5,8% tiene discapacidad, lo que también plantea un desafío respecto de lo mismo que estamos hablando, pero incluso más focalizado. Totalmente. Porque ¿qué ciudad hacemos más amigable también para los niños que tienen este tipo de dificultades? Así es, y hay buenos ejemplos también, cosas buenas, porque uno también muchas veces se enfoca en la flecha, el Parque Ecuador, por ejemplo, ahí en Concepción, fue el primer parque inclusivo de Chile y gracias a ella a ese proyecto se han generado muchos otros proyectos que han abordado eso, entonces claro, una cosa son los números, efectivamente las brechas entre los números, pero cuando uno hace un doble clic en, por ejemplo, en el tema de las discapacidades y qué sé yo, ahí estamos hablando también de estándares, ¿ah? No es solamente un tema de cantidad, sino que también de calidad y accesibilidad y también, Ramón, de poder ocupar mejor nuestra infraestructura, por ejemplo, los colegios, lo hemos hablado tantas veces, los jardines infantiles, esos espacios que generalmente funcionan solamente dentro de la semana, creo yo que debiese generarse una política, pero ojalá de poder extender la vida en torno a los colegios en la semana, los fines de semana, porque frente al déficit que tenemos de espacios públicos, de áreas verdes, muchos de esos espacios podrían jugar un rol muy importante en mejorar los entornos para nuestros niños y niñas. Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como todos los martes con nosotros aquí en Doble Clic. Que esté muy bien, buena semana. Muchas gracias, Ramón. Doble clic.